Ok. Pues bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael García, miembro del Departamento de Desarrollo de Mercado de American Extenda, empresa pública de promoción exterior. Ya algunos me conoceréis de las gestiones que hemos estado haciendo previas a este webinario, que se llama Low Carbon and Circular Economy Business Action in the Americas. Quiero agradecer a todos la asistencia y también la participación que tengáis a lo largo del webinario, tanto en las preguntas o comentarios que queráis hacer en el chat. Por último, también me gustaría presentar a Pedro Úbeda, con 20 años de experiencia en asesoramiento a empresas en su proceso de internacionalización, director ejecutivo de la Unidad de Promoción de Negocios de las oficinas de Extenda en Brasil. Hoy viene a presentarnos las posibilidades que nos ofrece el proyecto Low Carbon and Circular Economy Business Action in the Americas, financiado por la Unión Europea, una plataforma para la internalización y consolidación de empresas europeas que ofrezcan servicios o productos en relación con la economía circular y la reducción de la huella de carbono para Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Y no robo más tiempo. Pedro, todo tuyo. Pues buenos días a todos. En primer lugar, quería reiterar mi agradecimiento por vuestra presencia y agradecer muy especialmente a Extenda por esta oportunidad, a Benito Márquez, a Carlos y a la Dirección General de Extenda, a María Lara, y a todas las personas que han hecho esto posible, ¿no? Voy a presentar el proyecto. La idea es que, como sabéis, tenemos unas reuniones posteriores y quedo desde ya a vuestra disposición. Bueno, el programa es Low Carbon and Circular Economy Business Action de Américas. Es un programa con un horizonte temporal de 3 años. El proyecto se presentó en Europa en enero de este año y es un proyecto regional. Argentina, los países objetivos son Argentina, Brasil, Chile y Colombia. El principal país, sin duda, es Brasil. Yo soy el director o el liaison officer o director ejecutivo del proyecto en Brasil, y es un proyecto totalmente financiado por la Unión Europea, ¿no? Es un proyecto que se enmarca en dos realidades. Perdonad si oís algún ruido, pero tengo una obra cerca. El proyecto se enmarca en dos realidades muy diferentes. En Brasil, por una parte, tenemos Brasil que realmente ha asumido una meta del 37% de la reducción de gases de efecto invernadero hasta 2030, que va acompañado de un fuerte desarrollo en la generación de la energía renovable, principalmente solar, eólico y biogás y biometano. Brasil tiene unos países con mayor irradiación solar del mundo y además unos países con los vientos más fuertes de todo el mundo. Entonces son una riqueza natural a tener muy en consideración, y entendemos que esto es solo una parte, efectivamente, de todo el proceso de transformación energética que estamos validando en Brasil durante todos estos meses, en los que estamos reuniéndonos con grandes corporaciones, con clúster, con asociaciones sectoriales, con entidades de innovación, con universidades. Entonces, entendemos que estos elementos o estos factores de crecimiento de la energía renovable son solo una parte pequeña de lo que realmente está pasando en Brasil. Por otra parte, tenemos a Europa como un hub de tecnología low carbon. Lógicamente no voy a entrar porque ya escucháis muchísimos mensajes en esta línea, pero desde el punto de vista del programa Low Carbon Business Action, es realmente la política de desarrollo de la transformación energética de Europa, con un objetivo de carbono neutro hasta 2050, y todas estas décadas que ha habido y toda esa apuesta que ha habido a nivel europeo por la tecnología de low carbon y de carbono neutro, ¿no? Y de economía circular. Al final, a efectos del proyecto, lo que se ha transformado realmente es en una serie de excelencias tecnológicas por parte de las empresas, como son algunos productos que son muy interesantes para el mercado brasileño, como son los motores a gas de alta potencia, los biofertilizantes de última generación, las baterías de litio de alto rendimiento, las soluciones SaaS para la eficiencia energética industrial, las soluciones completas para biogás y biometano, y por ejemplo, sistemas de valorización de residuos, entre otros, ¿no? Pero claro, una vez que
que la empresa o la industria brasileña ha tomado la decisión de acometer un proyecto de descarbonización o de transformación energética, al final la situación es mucho más compleja, ¿no? Sobre todo porque a veces esa innovación que se busca en Europa es pionera y no existe esa innovación en el ecosistema de innovación brasileño. Por tanto, eso hace que los directores de ingeniería, los de procurement, los de innovación de la empresa tengan que buscar soluciones, sea en Europa o sea a veces en el mercado local, pero desde luego un esfuerzo muy importante, ¿no? Y además, muchas veces se tienen que ir a Europa o a donde esté esa tecnología para conocerla. Y a veces, bueno, además tienen que, generalmente lo que ocurre es que se tienen que estructurar equipos de trabajo en el mercado para poder desarrollar esos proyectos, ¿no? A esto hay que sumarle las barreras en la importación, que como muchos sabéis, en Brasil son bastante elevadas y luego todo lo que no son todos los temas de homologación técnica, de certificación, Brasil es conocido por sus, tanto por sus aranceles como por sus barreras no arancelarias. Es un país bastante protegido y luego, por otra parte, tenemos esa necesidad de adaptar muchas veces la tecnología a la realidad del mercado local, ¿no? Lo cual requiere muchas veces que las empresas europeas en el país y, por último, también que la parte financiera, es decir, cómo acometo este proyecto, ¿no? Es decir, cómo soy capaz de incorporar tecnología de low carbon o de transición energética y que esto sea viable para el mercado, ¿no? En este contexto, y, y con estas particularidades, nace Low Carbon Business Action. Con una misión muy clara, que es identificar y presentar a las empresas brasileñas las mejores soluciones tecnológicas europeas low carbon y de economía circular, ¿no? Y una vez que hemos conseguido esto, la idea es facilitar efectivamente los negocios internacionales entre Brasil y Europa. ¿Cómo se configura el programa? El programa es básicamente una plataforma de contacto y de consolidación comercial entre empresas brasileñas y europeas para el desarrollo de proyectos en sectores de mitigación de gases de efecto invernadero y economía circular, ¿no? El proyecto comenzó en enero y nuestros principales interlocutores son empresas de sectores brasileños como son el químico, siderúrgico, celulosa y papel, transporte, agroalimentario y bebidas, plástico, que buscan soluciones que muchas veces están vinculadas a energías renovables, a biogás y biometano, a agricultura 4.0, al sector forestal, a Food System, a la industria 4.0, a Green Cities y a movilidad eléctrica. Esto no es una lista cerrada, nosotros estamos mapeando todo Brasil y realmente entendemos que hay muchas más oportunidades que no están en este listado, ¿no? Pero una vez estudiado las empresas que estáis aquí presentes, me gustaría hacer algún énfasis en algún sector específico, ¿no? El sector agropecuario en Brasil representa prácticamente el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, para la Unión Europea es uno de los principales sectores y estratégicos del programa. No solo por ese efecto inmediato que puede tener en la reducción de gases de efecto invernadero, sino para todo lo que representa, porque se habla de food system, estamos hablando de toda la cadena productiva. Y esto implica desde la producción agrícola hasta la distribución de ese alimento, es decir, uno de los principales sectores es sin duda la agricultura sostenible. Lo digo porque hay empresas aquí presentes que tienen importantes innovaciones en materia de biofertilizantes y bioinsumos agrícolas. Todos los proyectos de agricultura 4.0, que son también determinantes para la productividad y precisamente la eficiencia de los sistemas agrícolas, la producción agrícola, ¿no? Y muchas veces que a su vez utilizan esos bioinsumos agrícolas en sus procesos, ¿no? Es una línea estratégica
Estamos hablando de un sector, el sector agropecuario en Brasil representa aproximadamente unos 65.500 millones de euros, es aproximadamente un 25% del PIB de Brasil, y además es un sector que está creciendo a un ritmo entre 25% y 20%, es decir, estamos hablando de un sector con muchísimas posibilidades, con muchísimos cultivos, con muchísimos climas y donde entendemos que existe un carácter multiplicador para cualquier tecnología, cualquier empresa que se quiera internacionalizar en el mercado brasileño. Precisamente por esas dimensiones continentales que tiene Brasil y esas carencias tecnológicas que tienen en el sector, ¿no? Entonces, este es un sector que es, diría, prioritario, claro, donde además tenemos muy buenas empresas en Andalucía, en el sector agroalimentario, en el sector agrícola, tenemos referencias tecnológicas como Salmería, y otras, no solo en Almería, hay buenas empresas, ¿no? Hay excelentes empresas en Málaga y en otros polos de Andalucía, ¿no? Pero eso es un sector que he querido hacer especial énfasis porque primero existe ese carácter multiplicador, ¿no? Y en segundo lugar porque existe ese gap y existe una apuesta muy fuerte además en todo lo que tiene que ver con la proximidad entre el productor y el consumidor final, ¿no? Incluso en Andalucía se está promoviendo la plataforma, el encuentro empresarial, el Summit, AgroSummit, ¿no? De Málaga, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que hay unas tecnologías muy susceptibles de ser internacionalizadas de Andalucía a Brasil y, bueno, lógicamente también otro sector importante son las energías renovables. También entiendo que hay alguna que otra empresa presente con nosotros. Creo que es un sector con muchísimas posibilidades, también clara expansión, sobre todo en lo que se refiere a generación distribuida. Hay una auténtica, diría casi una revolución en cuanto a liberalización, el mercado libre de energía, que se está traduciendo en muchos proyectos que además incorporan tecnología europea, porque las grandes corporaciones industriales brasileñas están invirtiendo en la propia generación de energía, primero para controlarla y segundo por el efecto en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Biosmegas y biometano es otros sectores también muy vinculados, por una parte renovable, pero también muy vinculados al sector agroalimentario, entendiendo el biogás y el biometano básicamente como una opción para optimizar y acabar con el deterioro, con el desperdicio de la industria agroalimentaria. Por tanto, sería hasta como una extensión del sector agroalimentario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, todo lo que tiene que ver con soluciones. También hay en Andalucía importantes empresas en gestión de flotas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sector forestal, concretamente con la identificación de soluciones para control y prevención de incendios, entendemos que puede ser otro sector de relevancia, ¿no? Después vamos a tener reuniones individuales y espero poder concretar algún tema más, pero en definitiva son algunas de las líneas que hemos identificado hasta ahora, entre otras, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios de selección para proyectos? Bueno, buscamos o entendemos que el proyecto, debido precisamente a su objetivo de reducir los gases de efecto invernadero, busca una concreción, es decir, la mayoría de los proyectos que se incluyen en el programa, la idea es que se firmen esos acuerdos entre empresas brasileñas y empresas europeas antes de septiembre de 2023, ¿no? Y bueno, ese es un tema importante, es decir, digo esto porque subrayo la importancia que tiene el programa para empresas que ya estén exportando o que ya hayan iniciado sus procesos de internacionalización en el mercado brasileño como un mecanismo de consolidación comercial para esas empresas en el mercado. Es decir, no solo buscamos la identificación o la creación o el fomento de iniciativas empresariales que nuevas, sino el proyecto sobre todo
está muy orientado precisamente a la consolidación comercial de esas empresas, ¿no? Entonces, también esto es un tema importante. El impacto medioambiental positivo de los proyectos, algo muy obvio, y también que incorporen tecnología, es decir, un proyecto que incorporen tecnología de empresas con menos de 499 empleados, y en este sentido es importante destacar que pueden ser beneficiarias empresas europeas que estén exportando, es decir, que no estén establecidas en Brasil, u empresas que ya estén establecidas en Brasil. Y es importante porque el foco son pequeñas y medianas empresas, ¿eh? Y además que exista ese compromiso, como he dicho antes, de firma del contrato hasta el segundo cuatrimestre del 2023, ¿no? Es un programa que va a dar un apoyo especializado para las pymes implantadas en Brasil, las que exportan a Brasil principalmente, pero también, cómo no, apoyar la consolidación o, como decía antes, el desarrollo de nuevas iniciativas o nuevas empresas que se adentren en el mercado. Pero es una particularidad de este programa su aproximación individual, es decir, no solo apoyamos una empresa, apoyamos a todas las iniciativas de esa empresa. Es decir, si una empresa tiene, por ejemplo, 4 potenciales clientes en Brasil, nosotros vamos a evaluar la posibilidad de apoyar a esos 4 proyectos. Es decir, no es un apoyo individual a la empresa, es un apoyo por cada proyecto. ¿Y cómo vamos a apoyar a esa empresa? Básicamente de 3 maneras, ¿no? Que son 3 líneas de asistencia técnica, ¿vale? Que es un match con la demanda local brasileña, la estrategia financiera y la asistencia técnica. Voy a describir un poco más cada uno de ellos para que veáis efectivamente cómo se puede generar valor en ese proceso y cómo desde Andalucía podemos colaborar en este sentido. El screening tecnológico. Estamos validando que este es uno de los principales elementos de motivación o de interés de las grandes corporaciones brasileñas. Como decía antes, identificar tecnología low carbon a un coste que sea eficiente, que sea viable, no es fácil y demanda muchos recursos, ¿no? Entonces nosotros estamos desde el programa acercándonos a esas grandes corporaciones, a esas empresas que tienen esas iniciativas, para primero identificar cuáles son los principales segmentos que quieren descarbonizar, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos reuniones con los directores o con los ingenieros o con los miembros del departamento de innovación o del procurement para precisamente entender cuáles son sus objetivos, ¿no? Y con esto caracterizar a los proyectos, ¿no? Eso como primera fase. La segunda fase es lanzamiento del challenge, ¿no? Es decir, tenemos un equipo, somos 20 personas en el equipo, tenemos un equipo permanente en Europa que está dedicado a esta identificación o a ese matching de la tecnología europea con la brasileña, ¿no? Y también contamos con la idea para poder lanzar esos challenges. Sobre todo estamos buscando, tenemos muy definida la interacción con grandes centros de redes de innovación tecnológica europea, ¿no? Como son la Cluster Collaboration Platform, ¿no? Y tenemos una relación muy estrecha con más de 1000, o sea, la relación con estas entidades de innovación tecnológica, con estas redes, nos dan acceso a más de 1000 clústeres tecnológicos. Una vez hecho ese challenge y una vez identificado potenciales proveedores, la interacción con estas empresas brasileñas va a ser online a través de 4 encuentros empresariales que vamos a organizar. El primero de ellos es el 21 de junio, en la semana del 21, concretamente va a ser del 22 al 24 de junio, y va a ser una plataforma online, y porque desgraciadamente todavía no es posible el fomentar o apoyar eventos presenciales. Y la idea es, una vez que se tenga esta interacción en la plataforma online, es dar continuidad a ese apoyo. Y eso es otro de los diferenciales del programa. El programa cubre todo el espectro, desde la identificación de la necesidad hasta la firma del contrato. Como decía, tenemos
tenemos acceso a las principales redes de innovación de la Unión Europea, pero esto no quita que para nosotros sea de mucho valor el poder contar con entidades como Stenda para efectivamente hacer ese match de tecnologías y necesidades, ¿no? La asistencia técnica, es decir, una vez que llamo la opción, o a veces nos encontramos, por ejemplo, con una empresa andaluza ya esté exportando a Brasil o quiera hacerlo, pero no tiene muy claro cómo modelizar o cómo, como se dice en Brasil, tropicalizar la tecnología, o no sabe cómo modelizar un acuerdo, o no sabe cómo, efectivamente, cuáles son los detalles de un contrato, o cómo técnicamente debe adaptar su tecnología. Bueno, pues todas estas demandas, todas estas dudas o estos valores importantes en una negociación internacional, son como entender tu marco regulatorio, el marco jurídico, el marco técnico y el marco económico. Todo esto el proyecto lo apoya. Es decir, yo tengo un cliente en Brasil y ese cliente me pide que me implante en Brasil, ¿no? Pues yo puedo solicitar apoyo a Low Carbon Business Action para que me financie o me ayude a financiar mi implantación en ese país. O tengo, por ejemplo, yo exporto inversores inteligentes a Brasil o baterías de litio de última generación o una solución SaaS para eficiencia energética y bueno, y tengo tengo esa relación con ese cliente brasileño y esa tecnología no existe en Brasil, pues. El programa también permite que la empresa brasileña, a través de la colaboración con la empresa andaluza, pueda pedir una ex tarifaria, es decir, una excepción a la tarifa para que la importación de esos equipos sea más barata. Al final, todo esto se redunda en una reducción de costes, tanto en la internacionalización de la empresa andaluza como también de la incorporación de tecnología por la parte brasileña. Y también, bueno, muchas veces la ecuación parte también por resolver temas financieros, ¿no? Entonces, desde Low Carbon Business Action no somos una entidad efectivamente financiadora, pero sí colocamos a disposición consultores bien brasileños o bien internacionales para la identificación de esas fuentes de financiación de estos proyectos, ¿no? El proyecto tuvo una fase anterior, que era una fase básicamente orientada a la identificación de gaps tecnológicos y con esos gaps tecnológicos fomentar el desarrollo de acuerdos empresariales y se identificaron una serie de líneas financieras que están hoy en día a disposición de las empresas que se vayan a inscribir en el programa, que son básicamente 450 líneas de financiación brasileñas, nuestro contacto con el Banco Europeo de Inversiones, 9 bancos de desarrollo, 4 bancos comerciales, 5 agencias de crédito a la exportación, 11 agencias públicas de desarrollo y más de 60 inversores privados. ¿Cuál es el cronograma del proyecto? Yo comentaba efectivamente que el proyecto se lanzó en Europa en enero. Los servicios de asistencia técnica ya están a disposición de las empresas y, como decía, tenemos el primer matchmaking previsto para el día 22 al 24 de junio. Va a haber 4 ciclos, igual posiblemente más, si hay una posible extensión de este plazo, para efectivamente que nuestra actividad se vaya estructurando en 4 ciclos de matchmaking, de manera que podamos trabajar de una manera más estructurada y que demos respuesta rápida. Es un proyecto que va a ser medido, va a ser medido en contratos firmados, no en identificación de gaps tecnológicos. El proyecto va mucho más allá. Queremos concreción. Por tanto, el proyecto es un proyecto un poco atípico en ese sentido porque lo que busca son con contratos y soluciones y adopción de tecnologías concretas, ¿no? El proyecto, esos servicios de asistencia técnica, como decían, ya están disponibles y van a estar a disposición de las empresas
hasta 2023, hasta el segundo trimestre, y el proyecto va hasta el tercer trimestre del año 2023. ¿Quién puede participar en el programa? Pues básicamente desde Europa, empresas de la pymes y small mid caps de la Europa de los 27, que tenga un mínimo de 2 millones de euros de facturación mínima y un mínimo y tiene menos de 499 empleados. Por la parte brasileña no hay ningún tipo de limitación al perfil, ¿no? En cualquier caso, es importante que sepáis que nosotros a nivel de estrategia nos estamos dirigiendo a las principales corporaciones brasileñas, como decía, y también a integradoras, ¿no? A empresas que se dedican a integrar tecnologías y a ofrecer esas tecnologías a las grandes empresas o a medias empresas, ¿no? ¿Cómo participar en el programa? Muy sencillo. Primero es darse de alta en el LATAM, en esa página web, que tardaréis 10 minutos aproximadamente en daros de alta. Rellenar una Business Opportunity realmente es un formulario donde se explicita el contenido del proyecto. No es algo complejo, lo voy a mostrar en cuanto acabe mi presentación. Y luego participar, el deadline que colocamos en esa ocasión es el 10 de mayo, pero lógicamente es un deadline flexible, ¿no? Porque eso nos dejaría prácticamente 2 semanas para presentar un proyecto, ¿no? Yo entiendo que podemos tener un horizonte mucho más amplio, incluso a finales de mayo, ¿no? Para presentar proyectos, ¿no? Proyectos que básicamente el formulario es una hoja Excel, la voy a enseñar después, y a partir de ahí, el punto de encuentro, el siguiente paso es el encuentro entre empresas brasileñas y empresas europeas que estamos organizando para el día 22 al 24 de junio. A partir de ahí, habrá un estudio de todos los proyectos pasan por un comité de evaluación de consultores independientes y a partir de ahí se envían a la Unión Europea para que valide y defina a qué proyectos se les da asistencia técnica. Esto es un poco la presentación del proyecto. Quería quería presentaros también o mostraros cómo es algo relativamente, están mis datos de contacto. Quería enseñaros para que veáis que realmente no es un proceso complejo el presentar un proyecto. Voy a abrir un segundo. Un segundo. Está en inglés, pero es básicamente para que veáis la estructura del documento, ¿no? Es algo sencillo. Es lo que llamamos Business Opportunity Sheet, que básicamente es el primer paso. Tiene un formato de teaser y es básicamente el insumo que vamos a utilizar para, en caso de que se demande el screening tecnológico, si no, también para entender qué asistencia técnica, ¿no? Entonces, el proyecto es de una estructura muy sencilla. Uno es de identificar el proyecto con una pequeña descripción, algo que sea autodescriptivo, ¿no? Un proyecto, le damos un título al proyecto, que lo daréis vosotros. Nosotros simplemente el número de BO lo definiremos nosotros. Un poco ¿qué empresas están involucradas en ese proyecto? ¿Qué empresa, tanto la parte europea como de la parte latinoamericana? También puede haber algún centro de excelencia o algún instituto de innovación tecnológica que se vaya a involucrar en el proyecto. La tecnología que estamos proponiendo, con una pequeña descripción, dónde será el proyecto y cuál es la solución que pretendemos atender o resolver, cuál es la necesidad que existe, una idea del CAPEX europeo,
también la relación que existe entre esa empresa europea y los potenciales proveedores o proveedores, en este caso es importante que sepáis que no necesariamente estamos pensando en casos donde no exista una relación de proveedor ya definida, ¿no? Eh, Tienen mucha cabida empresas que ya tengan una relación totalmente fidelizada con proveedores europeos y que el proyecto les ayude básicamente a crecer en estos mercados, ¿no? Buscando nuevos clientes a esos proveedores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Consolidando su relación con ese integrador tecnológico, con ese cliente, ¿no? Entonces hay que detallar básicamente quiénes son los proveedores, qué volúmenes y un poco las fechas previstas de la firma de los contratos con esos proveedores, describir cuál va a ser efectivamente la situación de la situación que existe entre esos proveedores y el importador. También si esa empresa tiene experiencia importadora o no la tiene, esto es un elemento para validar la solidez del proyecto que se presenta. Definir si esa empresa tiene experiencia o no la tiene, es también un dato importante. Y luego entender bien cuál es el cronograma, cuáles son los plazos y si el proyecto está sujeto a licencias, si no está sujeto a licencias, cuáles son las fechas estimadas de entrega, es decir, entender el cronograma y ver si ese cronograma se ajusta al cronograma del programa. También algunos datos sobre un poco la validez o cuál es la estructura financiera del proyecto. Para saber si efectivamente tanto el importador como el exportador ofrecen, sobre todo el importador, ¿no? Que al final va a ser sobre el que recaiga el riesgo financiero de la operación y básicamente lo que buscamos es que buscamos apoyar proyectos sólidos financieramente, ¿no? Que de manera que no se inviertan recursos públicos europeos a proyectos que no tengan esa solidez, ¿no? Porque una serie de ratios financieros y si a veces, como decía, el proyecto, ¿cómo va a ser financiado el proyecto? ¿No? Pues a veces la empresa nos pide que veamos o que identifiquemos esas líneas de financiación que puede haber para proyectos tanto en Brasil como en Europa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender cómo funciona, cuál es la estructura financiera del proyecto, básicamente. Y, bueno, aquí todo el impacto medioambiental. A veces las empresas nos presentan proyectos para que evaluemos cómo el impacto medioambiental que tiene esa toma de decisión o esa iniciativa de reducción de gases de efecto invernadero, de esa apuesta por una nueva tecnología más sostenible. Y bueno, más temas de contrato, como cuál es la situación del proyecto cuando se presenta a evaluación. Y por último, qué tipo de asistencia es requerida, ¿no? Un poco es esto. Y ahora queda a vuestra entera disposición para cualquier duda que os pueda surgir. Muchísimas gracias, Pedro. Pues ya ahora antes de que pasemos a las reuniones, Andrés de la Cruz nos hacía una pregunta por el chat que era: buenos días, ¿qué se entiende en Brasil por biofertilizantes de nueva generación? Vamos a ver, ese es un sector muy interesante. A día de hoy, como decía, estamos teniendo muchísimas reuniones precisamente debido al carácter estratégico que tiene para Brasil el sector de alimentos. Estamos hablando de que Brasil es el tercer mayor productor de alimentos del mundo. Hemos identificado el tema de biofertilizante de última generación precisamente a los productos que desarrolla o que puede desarrollar Químitec. Es decir, entendemos en Brasil es un mercado de aproximadamente unos 2.000 millones de euros, según la Bisolo, la Asociación Brasileña de Solos, ¿no? De suelos. No hay tan solo un biofertilizante reconocido por
por el gobierno con certificación por el gobierno brasileño, es decir, casi la mayoría es totalmente importado. Entonces entendemos que es un excelente nicho de mercado para empresas europeas, y lo que entendemos por biofertilizantes de última generación es un poco lo que nos colocan los agentes interlocutores brasileños por fertilizantes que optimicen el uso de la tierra, ¿no? Básicamente, ¿no? Y que tengan un efecto inmediato en la reducción de gases de efecto invernadero. Estuve ayer precisamente hablando con una empresa que ha desarrollado un pan de queso sostenible y que además me comentaba esto, ¿no? Es decir, si conseguimos el 50% de los productores agrícolas brasileños tienen menos de 10 hectáreas. Si conseguimos, si el proyecto consigue, o conseguimos las iniciativas, los gobiernos, conseguimos que esos pequeños agricultores entiendan que invertir en sostenibilidad puede ser rentable para ellos, estaremos generando un efecto enorme en la reducción de gases de efecto invernadero. Por tanto, yo personalmente considero los biofertilizantes como unos mecanismos más fáciles para internacionalizar y para desarrollar en el mercado brasileño. Fáciles, entendiendo por la demanda. Es decir, aquí, lógicamente, hay cierta, sobre todo yo diría que hay un problema, sobre todo, no problema, pero hay una limitación de tiempo. En cuanto a que los registros vienen siendo bastante lentos. Los registros de los biofertilizantes, yo creo que en gran parte, por una falta de regulación, ¿no? Siempre han tenido el gobierno brasileño desde hace muchos años para acompañar el desarrollo tecnológico en este sector, ¿no? Yo no sé si con un ánimo proteccionista o no, entiendo que no, pero desde luego, desde hace años que yo trabajo y había, por ejemplo, una ausencia de regulación en todo el tema de aminoácidos, ¿no? Y bueno, hay una reciente ley de junio del año pasado, 2020, que yo no puedo validar todavía, pero al parecer, parece que el objetivo de este nuevo marco regulatorio para biofertilizantes, uno de los objetivos es minimizar esos plazos, ¿no? Gracias por la pregunta, Alejandro. Pues esa ha sido todas las preguntas. ¿Se me escucha? Ah, sí. Sí, sí. Vale, ok. Pues ¿No hay más preguntas? no, exacto, no hay más preguntas. Y bueno, pues a los asistentes muchas gracias por participar.